Hola a todos, cada oportunidad que tenemos de estar juntos para mí es una experiencia muy importante, muy especial. Les doy una bienvenida a Inspira, soy Jorge Castro y me alegra compartir con ustedes en este día. Hemos estado desarrollando una serie que hemos llamado Un Corazón. Nuestra primera parte fue cuando ya no puedes soportarlo. La segunda parte la llamamos Haz tu trabajo, haz la diferencia. Y esta tercera parte la he llamado Mantente firme frente a la oposición. Siempre que tú tengas en tu corazón algo para hacer, un llamado de parte de Dios para desarrollar, lo primero que tú vas a encontrar cerca tuyo es a tus críticos, a las personas que se opondrán a lo que Dios te está llamando a hacer. Cuando tú decides hacer una diferencia, de inmediato se encienden las alarmas por todo lugar, al punto que te empiezan a absorber, a cubrir por completo y no sabes ya qué más hacer. No creas que lo primero que vas a encontrar cuando sientes un llamado de parte de Dios hacia algo específico en tu vida, vas a encontrar de primeras los aplausos y el respaldo, el apoyo y todo lo que tú quisieras tener en ese instante. Lo primero que tú vas a encontrar es oposición. Si hay algo importante en la vida de David, por ejemplo, el rey David en la Biblia, tendría que suceder después de tenerse que enfrentar a Goliat y a los filisteos. Si había un propósito grande en la vida de Adán y Eva, lo primero que encontraron fue la serpiente. Y si pudiera nombrarles muchos personajes de la Biblia, siempre ustedes encontrarían que al frente lo que hallarían sería oposición. Tú no eres la excepción. Yo no soy la excepción. Ninguno de nosotros somos la excepción a tener que enfrentar oposición. Y quiero comenzar con el capítulo 4 de Nehemías, porque justo en el versículo 1 empieza el texto a decir que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, es un tipo obviamente negativo y malo, inmediatamente Sanbalat se enojó y se enfureció mucho. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Sanbalat? No solamente él a burlarse de lo que los judíos iban a reconstruir, a hacer, sino que aún empezó a buscar aliados para con él y lograr de esa manera neutralizar lo que Dios había llamado a Nehemías para hacer. Y por eso Sanbalat utiliza estas palabras. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? Y esa palabra débiles, aunque no soy muy dado a los orígenes, pero quisiera esta vez decirlo, da a entender en ese original de la Biblia una flor que ahora está muerta. Esa palabra débil, relaciónenlo con una flor que ahora está muerta. Así es como Sanbalat los trata a ellos. Permíteme decirte este día que siempre encontrarás reproches, siempre encontrarás palabras descalificativas, siempre encontrarás palabras hirientes, que no eres una víctima, que no es que estás haciendo algo mal, que no estás equivocado. Si has estado conmigo durante los mensajes anteriores, no es que algo malo está pasando contigo, es que hay una misión contigo y hay una visión hacia donde tú te estás enfocando. Y por eso vemos aquí que inmediatamente que pone manos en la obra Nehemías y que empiezan personas a sumarse con él para hacer este trabajo, viene la oposición. No te sorprendas nunca cuando des ese primer paso y de inmediatamente el enemigo empiece a atacarte.
no vayas a retroceder. No empieces a mirar para atrás, porque en la medida en que tú avanzas, es en la medida en que invitas a tus opositores. Cada paso que tú das hacia adelante, tus opositores se levantarán más fuerte. Así es Satanás. Así es nuestro enemigo. ¿Y qué es lo que sabemos de él? Que cuando estamos cumpliendo el propósito de Dios, la voluntad de Dios, él va a atacar. Si tú no estás cumpliendo el propósito de Dios, el llamado de Dios para tu vida, tú no eres un problema para él. Tú no eres alguien a quien él tenga que atender. Contigo no necesita ocuparse. Pero si tú decides cumplir el propósito de Dios para tu vida, aquello que Dios te escribió en tu corazón, ese emprendimiento, ese sueño, ese proyecto, esa visión, esa empresa, ese negocio, esa relación bonita, sentimental, ese sueño de casarte, aquello que tú estás proyectando con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, esos sueños grandes que ustedes tienen, no encontrarán otra cosa que no sea oposición de parte del enemigo. No te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz, aún por encima de la oposición. No te centres en una vida absolutamente egocéntrica, pensando que lo que importa es el dinero, que lo que importa es la fama, que lo que importa son las mejores selfies y quizás las mejores fotografías, que lo que importa es salir en Instagram y aparentar una vida que no tienes, que no llevas. No trates de impresionar a los demás por Facebook, por las redes sociales o quizás a tus amigos en tu trabajo, por el carro que tienes y que no puedes pagar, por quizás la moto que tienes y ni siquiera logras pagar, o ese tipo de cosas. No tiene sentido que tú te concentres en una vida egocéntrica. Sal de ahí y empieza a cumplir tu llamado, tu propósito. No importa las oposiciones que tengas, las dificultades que tengas, la escasez que haya, las críticas que vengan o los obstáculos que vengan. Dios te está llamando a hacer la diferencia. Y por eso este día quiero invitarte a saber qué hacer con tus opositores, a saber qué hacer con tus críticos, cómo respondes frente a ellos. Lo primero que quiero decirte es: no respondas, no te defiendas. Me gusta esto. Si alguien te lanza una piedra, quisiera que tú te levantaras y le lanzaras dos, quizás más grandes. Si te lanza una palabra hiriente, ofensiva, quisiera que tú te levantaras y le dijeras dos peores, más fuertes. Mi consejo este día es: cállate, no pelees, no respondas, no ataques, no vayas agresivamente más de lo que lo están haciendo ellos. Y por eso nuestro personaje es Nehemías, porque él los ignora. Él no los atiende, no les presta atención, sencillamente los pasa por alto, inadvertidos. ¿Cómo respondes entonces? Pues sencillo, no respondes. Tu objetivo no es cambiar o transformar a tus críticos para que ahora piensen como tú piensas. Tu objetivo es concentrarte en hacer la voluntad de Dios. Dedícate a lo que Dios te llamó. Dedícate al negocio que Dios te llamó, al trabajo que Dios te llamó, a la tarea que Dios te llamó. Dedícate a hacer la voluntad de Dios. Mantente firme en ese enfoque, en ese propósito. No importa lo que digan o lo que se diga de ti. No importa tus críticos, no importa lo que hablen de ti. Quédate arriba. No te bajes al nivel de ellos. No te bajes a ese nivel de incredulidad, de pesimismo. No te bajes a descalificar un lugar, a descalificar personas, a descalificar tu país, a descalificar la ciudad en que vives, a descalificar el sistema político, a culpar a otros, a descalificar a tu familiar porque no te apoyó, no te respaldó, a descalificar al uno y al otro. Quédate arriba.
Tú estás en un nivel superior. Tú estás en un nivel alto. Tú estás en un punto en el cual estás cumpliendo un propósito para Dios. Nunca será fácil lidiar con tus críticos, pero no te bajes, por favor, al nivel de ellos. Si Dios te llamó a algo específico para hacer, da un paso en fe hacia adelante, no importa las fuertes palabras de desánimo que vengan hacia ti. Estás haciendo algo diferente, así que no temas. Sé que muchos de ustedes escuchan: no, dedícate a lo tuyo, dedícate a hacer esto, dedícate a hacer dinero, dedícate a tener una buena calificación y un buen récord y un buen crédito, dedícate a tener un gran nombre, dedícate a esto o lo otro, dedícate a trabajar en cualquier otra cosa. Pero sabes que si Dios te llamó, por ejemplo, a un ministerio, a un liderazgo de comunidad, a un liderazgo de iglesia, si Dios te llamó a una misión específica, disfruta hacerlo. Mis primeros días, subí a una montaña cerca a un barrio llamado Diana Turbay. Subí a un lugar, a un barrio llamado Puerto Rico, a un lugar donde iba con mi esposa, aún muy gordita ella, muy embarazada. Íbamos caminando de un lugar donde nos dejaba el transporte y teníamos que subir una gran montaña y caminar. Y era una pequeña iglesia, un pequeño grupo que estábamos iniciando, eran nuestros primeros pasos, y muchas personas nos decían muchas cosas, y quizás aún algunas personas familiares o conocidos como que decían: ¿cómo están haciendo esto? Pero ¿sabes qué? Teníamos que ver hecho el resultado de Dios, y sin duda que muchas personas llegaron a conocer de Jesús y llegaron a acercar a Jesús de la manera que ustedes no se imaginan, porque Dios había permitido que ese llamado se desarrollara en nuestras vidas, y no estábamos sufriendo, no estábamos padeciendo necesidades, ni estábamos pagando un precio terrible. No, estábamos disfrutando lo que Dios nos había llamado a hacer. Eso era lo que estábamos haciendo. Aún más, quiero decirte que si te parece que es difícil lo que estás haciendo, no renuncies, no te canses. La Biblia dice que no te canses de hacer el bien, porque al tiempo de Dios vas a cosechar si tú no desmayas, si tú no claudicas. Termina lo que empezaste. No lo dejes ahí simplemente. No te dediques a atender a tus críticos y a desentenderte de la voluntad de Dios. Lo segundo que es importante hacer para enfrentar la oposición es: busca el corazón de Dios y vuelve al trabajo. Busca el corazón de Dios y no pares de trabajar. Ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Haz tu parte. Créele a Dios antes que a los hombres. Antes que pretender buscar transformar el corazón de alguien, permite que tu corazón sea transformado por el corazón de Dios y dedícate a tu trabajo. Una de las cosas interesantes que sucede con Nehemías, con las familias, con los grupos de personas que se reunieron con él para hacer el trabajo, es que en una mano estaban construyendo con una mano y con la otra estaban defendiéndose. Hay dos cosas fundamentales. Tú no puedes perder tu proyección espiritual, pero tampoco puedes perder tu proyección laboral. No puedes parar tu trabajo, no puedes parar de hacer lo que tienes que hacer. No puedes sentarte simplemente a contemplar a Dios, a ver qué hace Dios, y yo simplemente me cruzo de brazos. No, así no funciona. Es algo ridículo, eso no tiene sentido.
tienes que hacer la llamada, tienes que enviar el mensaje de texto, tienes que atacar, tienes que salir, tienes que ir a tocar la puerta, tienes que ir a relacionarte con las personas, tienes que ir a negociar, a hacer acuerdos, tienes que ir y hablar, tienes que atreverte a enfrentar lo que tengas que enfrentar. Solo que antes de irlo a hacer, primero encuentra el corazón de Dios para contigo. Abre tu corazón al corazón de Dios. Y esto es fundamental y práctico, porque aunque parece como demasiado espiritual y religioso, sabes que no hay una satisfacción mayor para ti que saber que ya habías estado con Dios antes de estar con esta persona, que ya habías hablado con Dios antes de tener que enfrentar a este crítico, habías estado conversando con Dios antes de que se levantara esta oposición. El poder más grande que tú puedes tener no está en tu boca para enfrentar a tus críticos, está en tu oración para relacionarte con Dios, y está en tus manos para no parar de hacer tu trabajo. No necesitas otra cosa más que la gracia de Dios para lo que Él te llamó a hacer. Sin duda que habrán críticos, sin duda que habrá oposición, pero no digas nada. Busca el corazón de Dios. Dedícate al corazón de Dios y dedícate a poner tus manos en el trabajo, tus manos en la obra. Cuando te quieren abordar tus propios miedos y tus propias inseguridades, busca el corazón de Dios. Yo creo que si hay algo mayor de oposición y crítico, ni siquiera es lo que sucede externamente, es lo que sucede internamente contigo. A veces vienen a mi mente pensamientos como: tú no puedes, ya lo intentaste, tú no eres capaz, tú no eres la diferencia. ¿Es que acaso tú estás ciego, no estás viendo? ¿Es que acaso no ves las estadísticas, no ves los resultados? No hay peor enemigo que puedas enfrentar de oposición que tú mismo, que los pensamientos que invaden tu mente, que te lleguen dardos diciéndote: ¿quién te crees que eres? ¿Acaso tú crees que vas a ser capaz de hacerlo? Si quizás es lo que te está sucediendo a ti, yo no estoy ajeno a eso, tú tampoco. Ese es el mayor crítico, y a ese no se le puede enfrentar de otra manera que buscando el corazón de Dios y no deteniéndote de hacer tu trabajo. Nunca puedes dejar de hacer tu parte. Nunca es suficiente lo que hayas hecho hasta aquí. Siempre hay algo más que hacer. No es tan fuerte la oposición externa como las inseguridades internas. Y cierro diciéndote este día que Nehemías entendió que para poder enfrentar la oposición necesitaba quitar el enfoque de sí mismo y enfocarse en Dios. Quita el enfoque de ti y dale el enfoque a Dios. Quita el enfoque de ti mismo y enfócate en Dios. Creemos absolutamente que todo es posible cuando nuestro enfoque está en Dios. Cuando ponemos nuestro enfoque en nosotros mismos, en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades, empezamos a debilitarnos y a perder efectividad. Mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Mayor es Dios que está contigo que la oposición que está a tu alrededor. Empieza a recordar cuántas promesas y cuántas cosas Dios te ha cumplido a ti e inspírate en ello. Si yo he estado muchas veces en cuidados intensivos, si he estado literalmente muerto, ¿por qué de tener inseguridad o miedo de aquello que Dios me está llamando? ¿Y por qué de enfocarme en mis críticos o en mis opositores cuando debieran criticarme, que debiera concentrarme mejor en quien me está llamando a hacer lo que me está llamando? Enfócate en Dios.
Mira, ¿sabes qué quiere la oposición? Que tú te concentres en ellos. Y yo quiero este día decirte que al contrario, de darle tu enfoque a ellos, dáselo a Dios, para que de esa manera no pierdas tu capacidad, tu fuerza, tu habilidad, para que no pierdas el entendimiento que tienes respecto a la visión que Dios te dio y al cumplimiento de sus promesas. Porque cuanto mayor es la oposición, mayor es la oportunidad que está esperándote a ti, frente a ti. Mayor es el cumplimiento de esas promesas. Mayor podrá ser la lucha que enfrentas, pero mayor es el que está contigo. Antes de orar, quiero cerrar diciéndote que cuando tú buscas a Dios fielmente y defines claramente de parte de Dios lo que te llamó a hacer, vas a estar descansado y seguro de que Él hará su parte y que tú harás la tuya. Y si así sucede, no tengo la menor duda que vendrán los resultados. ¿Cómo enfrentas la oposición? No la enfrentes. Padre, gracias, porque sabemos que hay un llamado que Dios ha puesto en el corazón de cada persona que está en esta transmisión. Hay un llamado que has puesto en mi corazón. Y hoy hemos entendido que aunque en nuestros sueños, proyectos, emprendimientos haya oposición, no nos dedicaremos a atenderlos a ellos, sino a atender tu corazón. No nos dedicaremos a ver nuestras inseguridades y debilidades, sino que nos enfocaremos en ti, Dios. Por eso oro este día, que tus milagros extraordinarios empiecen a acontecer a través de las personas que ven esta transmisión. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús, amén. Una vez más, gracias a ti por creer en lo que Dios nos ha llamado a hacer como Inspira. Y gracias por ser parte de quienes han decidido meter sus manos para construir. Y gracias por no dedicarte a la oposición, porque terminarás con las manos vacías. Pero gracias por dedicarte a la visión que Dios nos dio, a invertir y a creer que todo es posible cuando crees en Él. Un abrazo para todos y gracias por haber estado en Inspira.